Barcelona Sporting Club. El estadio monumental del equipo guayaquileño lleva su nombre. Aunque es la primera vez que busca la presidencia, tiene un pasado político. En 1996 fue diputado por el Guayas por el Partido Social Cristiano. Fue ese mismo partido que 2 años después le propuso ser candidato presidencial, pero no aceptó. Hoy decidió entrar en la carrera, pero de la mano del movimiento Avanza. Una de sus principales propuestas es hacer de Ecuador un centro financiero que impulsará la agricultura. Ocho de la mañana con 35 minutos, 8:35 minutos en primera emisión. Saludamos con don Isidro Romero, candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo está, don Isidro? Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal. Le saludamos Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. Yo, antes de comenzar a que nos cuente cuál es su propuesta de campaña, quisiera pedirle su opinión respecto a la situación que vive el país, fruto de la forma como se está manejando este plan de vacunación. Hay un exhorto, una resolución de la Asamblea Nacional que exige al presidente de la República la renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, además de este malestar generalizado en la población que se ha visto reflejado en redes sociales, pidiendo también la salida de este funcionario. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, buen día. Bueno, de todos buenos días, mil gracias por la invitación que me habéis hecho en la mañana de hoy día. Bueno, primeramente en la pandemia, no es que en este momento el gobierno maneja mal la pandemia, ¿no? Y el ministro de Salud, ya llevamos algunos meses atrás, porque hay una realidad que debemos decirla, ¿no? Desde el momento en que el mundo descubrió que había 3 o 4 países que iban a hacer las vacunas contra el COVID-19, si yo hubiera sido gobierno en ese momento, hubiera contratado en 3 o 4 países alrededor de 12 o 14 millones de vacunas para hacer la vacunación masiva al pueblo ecuatoriano. Pero este gobierno de inepto, incapaz e irresponsable, recién dicen que van a traer 8.000 vacunas y llega 2.000 vacunas. Y esas 2.000 vacunas la usan para los familiares del ministro, para el gabinete y para el gobierno de Lenín Moreno. Es una vergüenza. Yo pienso que la Asamblea, que nunca yo estoy de acuerdo con ellos, hoy día sí estoy de acuerdo. El ministro tiene que irse. Fíjese que dicen que le dan prioridad a los candidatos a la presidencia del Ecuador para que se vacunen, como los expresidentes del Ecuador. Yo como candidato rehúso a ese mundo. La primera línea, que son los héroes nacionales que existen en este país, que son los médicos, son las enfermeras de los hospitales y de las clínicas. Ellos son los primeros que tienen que tener el derecho de ser vacunados en este instante. Y ellos no saben tampoco cómo vacunar masivamente. Si yo hubiera sido gobierno, yo ya hubiera dicho a los industriales de este país, importen la vacuna, entréganle gratis y vacunen a todos sus empleados, obreros, trabajadores gratis. Y hubiéramos vacunado ya posiblemente el 40% de la vacunación de la población de este país, y el resto del gobierno es el que tiene que vacunar a los ecuatorianos en una forma masiva. Pero hay una realidad también. La vacuna Pfizer tiene un problema serísimo. Tiene que conservarse a menos 70 grados de temperatura. El Ecuador está en capacidad para mantener a menos 70 grados de temperatura, habiendo vacunas que son ya probadas para el trópico, como es la Oxford de Seneca y lo mismo Bayer de Alemania, que se mantienen en su refrigeradora de su casa a menos 5 y más 5. Pero todo lo que ha hecho este gobierno lo ha hecho mal. La vacuna de Oxford y de Seneca vale entre 2 y 3 dólares. Y la Pfizer americana vale 12 dólares en el puesto de origen y 0,09 centavos traerla al Ecuador. Eso significaría que la vacuna no podría valer más de 13 dólares. Y ya se habla que vale 20, 30, 40. Otra vez el tsunami de corrupción va a venir por la vacunación de este país. Y le voy a decir la verdad. Si yo llego a la presidencia del Ecuador, los meto en la cárcel a todos estos corruptos. Ya paremos esta vaina. Lenín Moreno, ponte algún día los pantalones y para este problema de la corrupción en tu propio gobierno.
tú, tu familia y el gabinete, el día que me posesione como presidente de este país, nadie saldrá del Ecuador hasta que no aprueben que ha sido un gobierno honesto. Ya Señor basta Romero. de burlarse a los ecuatorianos. Señor Romero, ¿cómo está? Un gusto poder saludarle y poder conversar con usted. En buena hora que haya aceptado nuestra invitación. En realidad son contados los candidatos presidenciales que han aceptado venir a este espacio, así que le agradecemos por esa deferencia. ¿Tiene que ser fiscalizado íntegramente el gobierno de Moreno, no únicamente por lo que hizo durante la pandemia, sino también por episodios anteriores? Está obviamente el reparto de los hospitales, por ejemplo, pero hay otros casos que tienen que ver con vulneración de derechos humanos, señor Isidro Romero. Está lo que sucedió en octubre de 2019 y lo que sucedió durante la crisis de seguridad en la frontera con Colombia. ¿Todos esos casos van a ser fiscalizados en el caso de un eventual gobierno de Isidro Romero? Los 4 años de gobierno de Lenín Moreno y todo su gabinete, las personas que han actuado como miembros de ese gabinete o de actividad en instituciones, si ellos dicen que son honrados, que no se preocupen, que demuestren su honradez, es lo menos que pueden ser ante el país. Por lo tanto, mire, y le voy a decir una cosa, soy el único candidato a la presidencia del Ecuador que va a tomar esa acción. El resto, pregúntenselo a Lazo, el banquerito ese flaco malcriado, muchacho malcriado este, que es la continuidad de Moreno. Ese es el pasaporte de Lenín Moreno. Ese es. Eso es una verdad. Entonces yo lo único que digo, que aquí nadie se va a escapar. Ya basta la corrupción, ¿no? Y ojalá que el ministro de Salud, si es inteligente, vaya a hacer ese cargo, ¿no? Y deje a otra gente más capaz para manejar el problema de la pandemia. Señor Romero, en caso de que usted llegue a la presidencia de la República, ¿cómo va a manejar usted el tema de la vacunación, tomando en cuenta que para esas fechas, en teoría, se aplicaría ya de forma masiva las 86,000 dosis, al menos iniciales, a las que se ha comprometido a entregar la actual administración? ¿Cómo va a hacer usted para conseguir la cantidad de dosis que se necesita, que de acuerdo a los expertos es por lo menos para cubrir el 70% de la población? ¿Cuál va a ser su forma de actuar respecto a este tema? Mire, ahí es tener las relaciones con los países que tienen la vacuna y comprar la mayor cantidad de vacunas, ¿no? Porque el Ecuador no puede quedarse sin vacunar a su población. Pero cuando llegue la vacuna, que es la vacuna que debe ser una vacuna correcta para los países tropicales, porque el Ecuador es una parte de un país tropical, deberían comprarse las vacunas que corresponden. Y segundo, ¿por qué no activamos a la empresa privada, que siempre ha sido el motor de la economía de este país, y que la empresa privada tenga la libertad de importar las vacunas directamente y que vacune gratis a todos sus trabajadores, sus empleados y todos sus visilistas? Esa es la única manera para poder vacunar masivamente al pueblo ecuatoriano, aparte de lo que el gobierno debe hacer con el resto del pueblo que no tiene trabajo ni tiene actividad. ¿Qué pasaría con las personas que no forman parte de una empresa, que no trabajan, que no están vinculadas ahora mismo con ningún sector privado? ¿Qué pasaría con ellos? Ahí sería el Estado, en el caso de un eventual gobierno suyo, quien se encargue de vacunar a la mayoría de la población. Obligación del Estado ecuatoriano es vacunar a todo el pueblo ecuatoriano y gratis, en forma inmediata. Pero le voy a decir una cosa. Este es un gobierno de ineptos e incapaces, ¿no? No son capaces de hacer nada. Yo, la verdad, yo nunca he visto un gobierno tan nefasto como el gobierno de Lenín Moreno. Por eso es que todavía se acuerdan de Correa, ¿no? Porque si hubiera habido un buen gobierno, Correa no lo hubieran acordado de nadie, porque todo el mundo dice, con Correa estábamos mejor. El desastre de Lenín Moreno lo ha hecho levantar a Rafael Correa, ¿no? Ahora, señor Romero, usted, para cambiar la realidad económica que vive el país, esta terrible realidad económica que vive el país, ¿qué va a hacer en el caso de llegar a la presidencia de la República para mejorar la situación en el plano inmediato y luego a largo plazo de los ecuatorianos que están atravesando una crisis sin precedentes, precisamente por lo que usted señala, la mala gestión gubernamental también en el tema económico? Reactivar la economía en el país. Si nosotros no reactivamos la economía en el Ecuador, no hacemos nada. Y la reactivación se hace con empleo y con trabajo. Y la primera máquina
y el primer motor económico que voy a aprender es la agricultura. La agricultura será la mayor fuente de riqueza y de trabajo que va a tener el Ecuador. Y lo sé porque conozco y soy agricultor durante 40 o 50 años de mi vida, ¿no? Y conozco que por 500.000 hectáreas que yo activaría, solamente con riego, nada más ponerle riego, representaría 3 millones de puestos de trabajo en 4 años. Eso es lo que tenemos que hacer el primer día que lleguemos a Carondelet. Estábamos, antes de conversar con usted, hablando con un analista internacional, miembro de Oxfam, que nos daba cifras que son realmente escandalosas de los niveles de pobreza que nos va a dejar y que nos está dejando ya como consecuencia la pandemia, pero sumada a los malos gobiernos, señor Isidro Romero. Y usted hace un momento decía, voy a apuntar a la agricultura. ¿Cómo vamos a hacer para, por ejemplo, tecnificar el tema del riego? ¿Qué más? ¿Acceso a créditos? ¿Bajo qué condiciones? Fíjese usted que Guillermo Lasso ha dicho, vamos a darles un crédito al 1% y a 20 o 30 años, creo, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué no empezó a hacerlo desde ya con su banco, pero él dice que lo hará cuando sea presidente. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a establecer esas líneas de crédito para que los agricultores, los campesinos, la gente que está produciendo en el agro pueda empezar a generar mayor producción? Mire, yo quiero decirle que Lasso es el ser más mentiroso y farsante que hay en este país, ¿no? Y no voy a dedicar a él, no pierdo el tiempo, a este muchacho malcriado, ¿no? Pero le voy a decir algo. Hay líneas de crédito en países económicamente muy fuertes como Canadá, líneas de crédito agrícolas que le prestan al 2 y 3% y con el spread saldría más o menos entre 4 y 5%, en vez de 15% que cobra el BAN hoy día y el 25% que cobra el Banco de Guayaquil, el señor Lasso. Este farsante que cobra el 25%, ¿por qué no ha cobrado el 5%? No le digo el 1%, pues como usted comprenderá, el 1% no existe en el mundo, no existe. ¿Por qué la banca en este país no bajan los intereses del 12, 14, 16% al 2, 3%? Porque son delincuentes, nos han robado al bolsillo los ecuatorianos, se han creado una banca ellos mismos, la banca de consumo que llaman, la banca de comisiones, es lo que han hecho esta gente. Y le voy a decir una cosa, esto se acaba el día que yo llegue al gobierno. Será una banca de desarrollo y se terminará la banca de comisiones. Señor Romero, ¿qué va a hacer usted frente a compromisos asumidos por la actual administración con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con la DFC de los Estados Unidos también, que le obligan o que es una especie de chantaje ante la monetización de activos? O sea, le obligan al Estado a vender sus activos más productivos a cambio de obtener recursos de multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y como esta DFC de los Estados Unidos. ¿Usted va a mantener, va a mejorar ese acuerdo, va a renegociarlo, lo va a desconocer? ¿Qué va a hacer respecto a esto? Mire, el Fondo Monetario Internacional lo voy a respetar y vamos a renegociar con ellos a una deuda mucho más largo plazo y también intereses de gracia, ¿no? Eso lo vamos a hacer. Y en segundo lugar, porque hay una verdad, hay que decir la verdad, el Ecuador no tiene capacidad para pagar su deuda externa en este momento, por el estado y la situación financiera y económica que han dejado el gobierno anterior y este gobierno que todavía que ya debe irse de una vez porque ha sido un desastre para el país, ¿no? Y segundo, en la parte en la que usted se relaciona, ¿qué me decía usted en la segunda parte? La monetización de los activos, que usted va a continuar con este proceso. Vea, este gobierno, si se llega a atrever a vender una propiedad del Estado, una empresa del Estado, lo voy a perseguir por el mundo. Y a los que compradores, de una vez se los digo, no voy a aceptar que nada tenga valor en estos últimos 4 meses del gobierno de Lenín Moreno, que lo que quieren es hacer ya más dinero de lo que han hecho, robar al país e irse a vivir afuera. Están equivocados. Nadie irá a vivir afuera hasta que no prueben la corrección. Nadie toca las empresas del Estado, que son la riqueza más grande que tienen los ecuatorianos a través de esas empresas del Estado. ¿Usted va a recibir un país en una condición, en caso de ganar las elecciones, o cualquier otro de los candidatos que gane las elecciones, señor Romero, va a recibir un país en una condición realmente catastrófica, lamentable,
más allá de esas declaraciones desatinadas, como suele darlas casi siempre este gobierno del presidente Moreno, diciendo que él va a dejar un país en marcha y que no va a entregar una emboscada al próximo gobierno. Pero la situación del país es otra, es una situación muy compleja. ¿Y qué va a hacer usted para poder cubrir esa brecha gigantesca con la que va a dejar Moreno el Ecuador? ¿Y qué va a hacer para garantizar además los programas sociales, que debería también ponerlos a funcionar, ¿no? ¿Cómo va a ser para tener recursos y cubrir todas las necesidades que tiene el Estado? Mire, si nosotros en el primer día no reactivamos la economía en el Ecuador a través del empleo y el trabajo y la producción, porque créditos le da el mundo entero los créditos a Ecuador, porque tiene recursos para poder pagar, porque tiene petróleo y tiene minería. Pero si nosotros no reactivamos la economía en forma inmediata, este país se hunde. Y yo le voy a decir una cosa. Esos 17.000 millones de dólares que Lenín Moreno ha endeudado a los ecuatorianos en 4 años, lo hubiera invertido en actividad y la reactivación económica del Ecuador, no habría pobreza hoy día, no tendríamos ningún problema en este país. Pero lo ha invertido, lo ha gastado en gasto público, en burocracia, en intereses, en corrupción y encima pagando cuotas de la deuda, de los bonos, para que los ecuatorianos, 4 ecuatorianos que tienen bonos se beneficien. Y él seguro será uno de los beneficiados. Créame lo que le digo, ese hombre merece ser colgado, yo creo. Lo que ha destruido el bolsillo del ecuatoriano y deja un país destrozado. Y tiene la cara dura de decir que el país está en marcha. ¿En marcha de qué? En marcha que él se va. Pero no es el país que lo ha dejado destrozado económicamente y financieramente, ¿no? Señor Romero, en el ámbito de la política internacional, ¿cómo se va a manejar este tema en su eventual administración? ¿Va a ser una política internacional de apertura o va a ser una política internacional de entreguismo? No, el Ecuador abrirá sus puertas a todo el mundo, ¿no? Y le voy a decir una cosa, el Ecuador será una potencia exportadora, porque vamos a crear mucho más producción de la que tenemos hoy día, posiblemente un 40% más de la producción que tenemos hoy día, ¿no? Y le voy a decir una cosa, todas las embajadas que tiene el Ecuador en el mundo cambiará su chip. No habrá ni colocaré un político en una embajada del Ecuador. Irán empresarios comerciales para poder vender todos los productos que el Ecuador produce y que pueda exportar y vender en el mundo entero. Se acabó la majadería y la mañosería de los embajadores que no han hecho nada por el país. ¿Qué reformas a nivel tributario usted planteará? En cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con el impuesto a la renta, el IVA y el impuesto a la salida de divisas, que Guillermo Lasso dice hay que eliminarlo. Y a pesar de que muchos analistas consideran es una herramienta súper útil para sostener la dolarización. Mira, Lasso no sabe nada, pero si ese hombre cursó secundaria, no llegó ni a la universidad, no tiene ni conocimiento de nada. Él fue un banquero para cobrar comisiones y nada más, por lo tanto, sus explicaciones no sirven para un carajo, ¿no? Pero bien, yo he dicho que voy a ser el mayor centro financiero del Pacífico Sur. Es el único centro financiero que va a haber y existirá para el resto de la vida, por una sencilla razón. ¿Por qué no ha hecho un centro financiero Chile, Perú, Colombia, Venezuela? Por una sencilla razón, no tenían una moneda internacional como es el dólar que tiene el Ecuador. Y en ese centro financiero voy a cambiar la política laboral, la ley laboral, la voy a cambiar, la política tributaria, la política fiscal y sobre todo la seguridad jurídica que el Ecuador necesita. Y voy a crear un impuesto único, solamente de 5%, es lo que voy a crear un impuesto para que todos los inversionistas de la región vengan a este país. Es la única manera, porque el entorno que va a tener es un entorno correspondiente a países como Perú, Colombia, que tienen un impuesto del 35-40%. Esa será la mayor inversión que tendrá esta gente de este país, porque tendrá unas condiciones espectaculares para invertir en el export y hacer muchísimo dinero. Y del arobo voy a hacer
la mayor zona franca industrial del país y el hub de contenedores mirando al Pacífico. Por primera vez un presidente en la historia del Ecuador va a mirar el Pacífico donde está la verdadera riqueza. Mire, perdone que le interrumpa, pero me acabo de enterar que un funcionario de Coavisa, un periodista, ha sido asesinado. Efraín Ruales, presentador de Coavisa, fue asesinado, así lo ha reportado la Policía Nacional y varios medios de comunicación a nivel nacional. Imagínese usted, y critican, ayer me criticaron, que yo era un hombre muy duro, porque iba a implementar la pena de muerte para los criminales y asesinos del Ecuador que matan en las calles a los ecuatorianos y a los violadores. Y yo digo, eso es lo que quiere el Ecuador, que cada uno que salga a la esquina te maten y te avaleen. Si aquí en este país no hay una verdadera fuerza en las manos para controlar la delincuencia en el Ecuador, esto será la debacle en el país. No vas a poder salir ni a la calle porque te van a robar o te van a matar. Pero hablan de los derechos humanos. Como le dije, yo voy a traer al director de los derechos humanos al Ecuador, pero debo decir que traigan a su padre y a su hija. Que lleguen al Ecuador, violen a su hija, maten a su padre. ¿Y qué me va a decir el director de Derechos Humanos Internacionales, ese sinvergüenza? ¿Va a aceptar los derechos humanos ese asesino que mató a su familia? Son unos cretinos lo que son. Y el Ecuador va a tomar la autonomía que le dé la gana, porque es un país libre y democrático, y nadie le va a mandar al Ecuador lo que tiene que hacer. Señor Romero, para implementar esto que usted está proponiendo debe hacer un cambio a la Constitución. Además de esto, ¿qué otra reforma a la Constitución usted plantearía para poder ejecutar su plan de gobierno? Bueno, lo mismo que la corrupción. La corrupción le voy a aplicar la cadena perpetua al que roba en mi gobierno. El que roba $1 al pueblo ecuatoriano va cadena perpetua y la incautación de todos sus bienes. Y yo le pregunto a usted, ¿quién me va a robar a mí sabiendo que va a pasar eternamente en la cárcel y le voy a incautar todos los bienes y voy a dejar a su familia quebrada y liquidada? Nadie. Porque aquí no hay leyes, no hay nadie que cumpla, no hay un liderazgo, no hay un gobierno valiente, son gobiernos cobardes que van a robar y enriquecerse para los próximos años. Pero yo nunca haría eso en mi vida, yo trabajaría por mi país y cambiar al Ecuador, porque si no lo cambiamos esto se va a destruir y nos convertiremos en una Venezuela. Se lo doy firmado en este momento. Yo le tengo dos preguntas de respuesta bastante corta y breve. Si Isidro Romero no estaría en la papeleta y estarían los otros 15 candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? Por ninguno. ¿Ya? ¿Y cuál es? Ninguno. Imagínense tú, Yacu dice que la reactivación económica está tratada a base del Inca, de la agüita y del medio ambiente. Vaya reactivación económica que va a pegar Yacu para el país. El otro Arauz, que va a quitar la dolarización. Y el otro Lazo, que es un ignorante. Y lo que sí le ha encantado es coger dinero indebidamente. ¿Y dónde dijo Arauz que iba a eliminar la dolarización? Lo ha dicho ya varias ocasiones, no una vez, varias veces. Yo no le he escuchado decir eso, pero bueno. Escúchelo. Ya, si nos puede pasar el video o la declaración, le agradezco, porque yo no le he escuchado eso. Y la otra cosa, don Isidro Romero, que quería preguntarle es, ¿cuál es su visión con respecto de lo que fueron los 10 años del correísmo? ¿Y cómo califica usted, si puede en una palabra, lo que ha sido el gobierno de Moreno? De Correa, 4 años magnífico, 6 años de desastre. ¿Y el gobierno de Moreno? ¿Y lo que ha dejado Moreno? El presidente más nefasto de la historia del Ecuador, que debe ser juzgado por todos los ecuatorianos. ¿Y cómo califica usted a la forma como se ha llevado adelante este proceso electoral lleno de tropiezos, por ser gentil? ¿Usted confía en este proceso electoral? No, ¿qué voy a confiar en el CNE? Eso es una no les voy a decir algo que no corresponde, pero realmente es una burla para el país, es un circo, el CNE es un circo, manejado por el poder político, ya sabemos de quién, usted conoce muy bien. ¿Quién maneja el CNE?
Es de siempre, el poder político de siempre, ya lo sabe usted. ¿Pero representados en quién? El compadre Lazo con su compadre Nebot, pues esos son los que manejan el CNE, ¿no? Y ese es el pasaporte que tiene el presidente Moreno, ¿eh? Lazo. Lazo no lo perseguirá, no le dirá nada y lo aplaudirá. Y dirá que ha hecho un gran gobierno y que el país está en plena producción. Y después no va a saber cómo corregir este país si no tiene capacidad para hacerlo. Muchísimas gracias, don Isidro, por su apertura, por habernos... ¿Sí? ¿Tenías alguna otra inquietud, Alexis? No. Agradecerle nada más a Isidro Romero por haber aceptado este diálogo. Por la apertura, por haber conversado con nosotros este tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimo a ustedes y les deseo un lindo día. Hay un sol maravilloso en Quito. Hoy día tengo una reunión con mi amigo Yunda y después con los taxistas y después con los transportistas. Bueno, mucha actividad y les agradezco muchísimo. Un abrazo. Muy amable. Que esté muy bien. Hasta luego. 9 en punto, Alexis. Tiempo de conocer que viene a continuación en 7F, no sin antes ratificarles la información que hace poco mencionaba incluso el candidato a la presidencia Isidro Romero, y en efecto el presentador de televisión Efraín Ruales fue asesinado la mañana de este 27 de enero en el norte de la ciudad de Guayaquil. Según información preliminar, Ruales se movilizaba en su vehículo y recibió varios impactos de bala por parte de motorizados a la altura de la avenida Juan Tan Camarengo en la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional ha confirmado ya el asesinato del actor Efraín Ruales, también presentador de Coavisa. El crimen se registró en el norte de Guayaquil y ocurrió esta mañana. Desde nuestro espacio, ¿no? Como colegas que somos, como trabajadores de la comunicación, solidarizarnos con la familia de Efraín Ruales, con sus amigos y con sus compañeros de trabajo también, del medio en el que laboraba. Esta noticia que nos ha provocado un golpe de verdad, porque la muerte de una persona, además una muerte violenta provocada por la delincuencia, la inseguridad, siempre va a ser mucho más impactante que en otras condiciones. Y lo que ha pasado hoy es el reflejo del desgobierno que tenemos, del país que nos hereda Lenín Moreno, un país sumido en la pobreza, en la desigualdad, en los desequilibrios que cada vez se van haciendo más grandes, más fuertes, y nos va dejando una sociedad que parecería insalvable. Los niveles de violencia son increíbles, y esta noticia de verdad que nos entristece muchísimo, porque además se trata de un comunicador, de un actor joven, talentoso, que me imagino yo tenía todavía muchísimo más que dar a la televisión, a la comunicación, al arte. Tengo entendido que era actor, y es una noticia que de verdad que entristece a todo el país, ¿no? Más allá de que, digamos, uno no puede ver televisión mucho, no puede haber seguido mucho la carrera de él, pero es un colega, ¿no? Y desde aquí expresar nuestra profunda solidaridad con su familia y con sus compañeros de trabajo. Así es, nos unimos a esos mensajes de solidaridad, y esta lamentable situación que se vive en varias ciudades del país, pero en especial en Guayaquil, demuestra que hay un Estado fallido, ¿no? Esta inseguridad imposible de reparar, imposible de enfrentar, sobre todo en esta ciudad, donde ha tenido una administración municipal durante muchísimo tiempo y no han podido solucionar este tema de la inseguridad. Es terrible. Nuestra solidaridad infinita con los familiares de este compañero de labores, de este ciudadano joven, como tú lo decías, Alexis, que no merecía terminar de esta manera.